Buenos días a todos. ¿Cómo han estado? Antes de empezar, vamos a orar juntos. Señor nuestro que está en los cielos, te damos gracias. Éramos personas sin ningún propósito en nuestra vida, pero sabemos que nos has liberado de la corrupción por tu sacrificio y también por tu sangre que derramaste por nosotros. Sabemos de que tú nos has perdonado y redimido por todos nuestros pecados conforme a tu sangre. Nos has permitido desde el cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Sabemos de que tú nos has puesto aquí para poder aprender de cómo tenemos que comportarnos conforme a tu palabra. Por favor, enséñanos cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana y danos poder para vivir con tu palabra. Todos nos hemos reunido en tu presencia en este domingo para buscar sobre tu palabra. Oramos de que tú puedas exhortarnos, darnos confortabilidad con tu palabra. Sabemos de que hay muchos que no pueden estar aquí en este tiempo. Oramos de que tú puedas estar con ellos, que ellos puedan seguir con todo su corazón tras tu palabra. Sabemos de que hay hermanos que están pasando por tiempos difíciles, tiempos de enfermedad. Oramos para que se puedan recuperar y puedan vivir más saludable para estar más cerca en el cuerpo de Cristo. Oramos también para que el Evangelio pueda ser predicado a nuestras familias y amigos y conocidos para que ellos puedan ser salvos. Oramos también que la fe de nuestros hermanos uno por uno pueda ser edificado conforme a tu palabra. Y oramos todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. El pasaje inicial va a ser Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Quiero leer el versículo 24, el versículo 30. Versículo 24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Mateo capítulo 15 tiene la misma parábola escrita. Mateo, el pasaje, versículo 15, voy a leer unos cuantos pasajes para ustedes. Versículo 22.
Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hija de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La mitad del versículo 23 dice, despedida pues voces detrás de nosotros. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si regresamos al versículo recién, Marcos capítulo 7, versículo 25, leamos junto. Versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Vamos a estudiar sobre la palabra de Dios esta mañana, basado en Marcos capítulo 7. Queremos aprender una lección en nuestra vida cristiana, especialmente esta mujer gentil que se encontró con Jesucristo. Estoy seguro que todos han memorizado la mayoría de esta parte. Y en Mateo capítulo 15, que todo está inspirado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Toda la palabra. Es capítulo 3, versículo 15, de que es inspirada por el Espíritu de Dios para exhortarnos a nosotros, dice. El Señor, ella alabó a esta mujer gentil, le dijo, oh mujer, dice, qué grande es tu fe. Y el Señor ha Cristo este pasaje en las Escrituras para nosotros. Y para la mayor parte de esto hay una gran lección que podemos aprender. Hay un rechazo y una exhortación que podemos aprender de este pasaje. Queremos estudiar de qué aspectos el Señor está alabando aquí en esta lección. Para que podamos aprender de hacer como esta mujer y como el Señor alabó a esta mujer. Versículo 26, el mismo capítulo. Esta mujer, una mujer griega de Sirofenicia, es una mujer gentil. En el tiempo de Jesucristo, la perspectiva de Dios, la nación de Israel era una nación escogida, pero esta mujer en categoría de la mujer griega era una gentil. Y podemos ver en la escritura que la nación de Israel miraban a la nación, a los gentiles en un modo de condenación, ¿verdad? Ahora en este pasaje inicial podemos ver que estos gentiles fueron llamados como los judíos a ser perrillos, ¿verdad? Eran llamados como perrillos. Y podemos ver que el Evangelio de Juan capítulo 4 de la mujer samaritana, de que los judíos no se asociaban en nada con los gentiles. ¿Qué significa no ser asociado con alguien? Es que tú te vuelves solo. Y tenemos que ver la relación entre los gentiles y los judíos para poder entender este pasaje, ¿verdad? Y lo que encontramos aquí que esta mujer gentil escuchó de la noticia del Señor Jesucristo y vino hacia él. Versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Jesucristo, sus rumores estaban en todos lugares. En otra traducción dice que
sus rumores estaban en todas partes y vinieron a sus pies. La palabra de Dios no solo estaba en la tierra de Judea y Israel, pero en toda la región de ahí, de ese lugar. Creo que marquen aquí. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo 37 del mismo capítulo. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Versículo 15 del capítulo 5. Pero su fama se extendía más y más. Podemos ver el progreso de la palabra de Jesucristo que se escuchaba y se expandía más y más. Esta mujer era una mujer griega. Es una mujer que estaba en un lugar llamado Sirofenicia. Y esta mujer, ella sabía sobre Jesucristo. Esta mujer sabía sobre Jesucristo. Le dijo que los líderes religiosos en este tiempo no conocían del Señor. Y en Mateo capítulo 15, esta mujer llamó ante el Señor Jesucristo y dijo, Señor, hijo de David, le dijo. Aunque estos líderes religiosos no creían de Jesucristo, pero esta mujer gentil creía de Jesucristo, que era un hijo de David, ¿verdad? Y cuando ella observó la palabra y los milagros, ella pudo ver de que era este hombre del cual era predicado antiguamente, ¿verdad? De que ha de venir. Pero como que esta mujer fue escribida aquí su linaje, ¿verdad? De dónde venía. Y cuando buscas de cómo ella supo de Jesucristo, en este tiempo, el tiempo de Salomón, había un rey que se llamaba Kiwan en la tierra de Tiria, mientras Salomón construía el templo para Dios. Para que podamos apuntar que en este tiempo de Tiria es cuando la palabra de Dios, el Dios hebreo entró a esa región, ¿verdad? Esta mujer tuvo aseguranza en su corazón de que Jesucristo era el Mesías. En estos tiempos hay muchas personas que han escuchado a Jesucristo en sus oídos, pero se mira como si esta mujer, ella no lo conocía por sus oídos al Señor Jesucristo. Él lo que supo de que ella conocía a Jesucristo por medio de las Escrituras y por eso fue donde Él, para confirmar de quién era Él. Muchos de nosotros alrededor conocemos a Jesucristo nomás por rumores. Y decimos, oh Señor Jesucristo, sí, el que murió y pagó por el pecado del mundo. Muchos no confiesan de que Jesucristo es el Hijo de David. Hay muchas personas que solo por conocimiento conocen a Jesucristo y no por fe y sabiduría del Señor Jesucristo. Saben a Jesucristo de que hizo milagros y que les va a librar de las enfermedades y materialmente. Por esos rumores, hay muchas iglesias que están llenas porque llegan por estas clases de bendiciones. Hay personas que van a la iglesia con eso en la mente, van a ser destruidos al final. Cuando miras, ¿verdad?, los canales de las noticias,
Puedes oír las personas que invirtieron en todo lo que tenía y después se volvieron pobres luego, ¿verdad? Porque perdieron todo. Personas locas que nomás invirtieron conforme a los rumores que se fueron alrededor y al final lo perdieron todo. Lo mismo es practicado las personas que van a la iglesia con esa intención. Pero de acuerdo a las escrituras, ella sabía que Jesucristo era el hijo de David, el hombre que venía de Dios. La razón por eso, que en el libro de Romanos, que dice que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Ella había escuchado de Jesucristo, ¿verdad? Si miramos Marcos capítulo 7, versículo 25, dice que la mujer había escuchado de él y vino ante él. Pero si vas, versículos 5 y 6, podemos ver que Jesucristo ha sido predicado y había hecho muchos milagros ante las personas. Un ejemplo en Marcos capítulo 5, que Jesucristo sacó a los demonios de las personas que estaban poseídas. Y además la persona que tenía ah, un derrame de sangre, ¿verdad? En ella que nunca se le iba, ella fue sanada cuando tocó a Jesucristo su manto. Y el rumor en la sinagoga de esta mujer que estaba, su hija estaba al punto de la muerte y también ella fue sanada. Ella pudo ver aún que Jesucristo pudo dar de comer a más de 5,000 personas. Y así podemos ver de que no solo había escuchado de Jesucristo una o dos veces, sino había visto y había escuchado de los muchos milagros. Y por eso ella vino y se postró ante sus pies. Esa fe y aseguranza nomás viene en su corazón por medio de la palabra de Dios. Y cuando leemos el libro de Marcos, que muchas personas vinieron a Jesucristo conforme a los rumores que habían escuchado en el capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 25. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. 27 y 28 leamos juntos. Cuando yo hablaba de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Podemos ver a esta mujer fiel. Sabemos de la aseguranza, ¿verdad? Que la aseguranza es fe. Podemos ver esta gran fe que tenía esta mujer, que tenía un flujo de sangre por 12 años, pero dijo, si tocare su manto, seré salva. Muchas de las personas que me han escuchado de Jesucristo ya habían venido ante Él. Pero afortunadamente podemos ver, hay personas que escucharon del Señor, pero nunca pudieron saber de Él por sí mismo, como el rey Herod. Este rey hebreo escuchó muchos rumores del rey de Jesucristo, pero nunca tomó paso a querer saber más de quién era Jesucristo. Vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11.
La historia del Hechos capítulo 11 habla de los gentiles que les fue predicado el evangelio por primera vez en Antioquía. En ese tiempo, cuando Pablo era conocido como Saúl, perseguía a los cristianos y a la iglesia de Dios, ¿verdad? ¿De qué pasó el resultado de la persecución? Que la iglesia se partió en Dios, se dispersaron y se fueron para diferentes lugares y llegaron a un lugar que se llama Antioquía. Y miramos versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no ha hablado a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Dice, para unos eran hombres de Chipre y Antioquía, no hablaban. 21, 22. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que se fue hasta Antioquía. Podemos ver que muchos recibieron salvación aquí, ¿verdad? Y si algunos de ellos habían creído, ¿verdad? Este evangelio, el rumor de muchos gentiles que habían sido salvos, fue escuchado por la iglesia de Jerusalén. No es de que la iglesia se paró cuando escuchó estas buenas noticias, ¿verdad? Físicamente mandaron a un hombre que se llamaba Barnabé, para saber si estos gentiles en verdad habían vuelto a nacer de nuevo. La razón de por esto es porque si tú nomás confiesas con tu boca que has sido salvo, no quiere decir que tú eres salvo. Es por eso que la iglesia de Jerusalén mandaron a un predicador que se llama Barnabé para ir a ver si en verdad eran salvos. Es muy importante no solo poder escuchar en rumores, sino asegurar con las escrituras para ver qué la Biblia dice. Un pasaje similar está escrito aquí en el Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Aquí habla de un hombre que se llamaba Apolos. Versículo 24, se llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo del Espíritu favoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos, si lo podemos ver, él hubiera sido un pastor, ¿verdad? Pero en el versículo 26 podemos ver que este hombre Apolos conoció a Aquila y Priscila. Versículo 26 leamos entonces. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos era un predicador que predicaba sobre el Señor, ¿verdad? Pero podemos descubrir en el libro de Hechos, estas hermanas Priscila y Aquila tomaron a este predicador hacia un lado para enseñarle exactamente el camino de Dios. La razón de eso es porque cuando escucharon a este predicador, de que ellos sabían de que esto no era verdadero. Vamos a leer versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Lo que puede es que se enfoque aquí, versículo 28, que dice, por las escrituras. Este hombre se refutaba
a los judíos demostrando que Jesucristo era el Cristo. Estos no eran rumores, sino él se volvía a las escrituras. Él no se iba por los rumores, ¿verdad? Tenemos que descubrir la seguridad y la verdad sobre el Señor Jesucristo de acuerdo a la Biblia. Vamos a leer el pasaje inicial. Marcos capítulo 7, versículo 25. Versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esta mujer que tenía conocimiento de la palabra, escuchó de la palabra de Jesucristo. Y podemos ver de que detrás de este hecho que escuchó del Señor, tuvo aseguranza en el Señor Jesucristo. Tenía verdadera fe en el Señor. Lo que ella hizo, que escuchó de Él y fue donde Él inmediatamente. Pero hay que examinar la actitud de esta mujer cuando vino ante el Señor inmediatamente. Escuchó de Él y vino y se postró a sus pies. Mateo capítulo 15, si vemos hacia atrás, de que esta mujer fue y cayó ante sus pies, ¿verdad? Ella vino y le alabó y se postró ante él, ¿verdad? Muchas de las personas van a la iglesia a alabar al Señor, ¿verdad? Dice, el modo de alabar es de esta manera. Cuando se paran en sus pies y levantan sus manos y miran al cielo, dicen, alaban al Señor. Pero en verdad, la manera bíblica de alabar al Señor es caer ante los pies del Señor. Es postrarse ante sus pies. ¿Saben qué significa caer ante sus pies? Es poner tu cara en el suelo y hincarte ante sus pies, ¿verdad? Postrarse ante Él. Él vino hacia Él y se cayó ante los pies de Jesucristo. Cuando podemos ver que ella cayó ante los pies de Jesucristo, podemos ver honestamente la desesperación de esta mujer. El hecho de que ella cayó ante sus pies simboliza obediencia y completamente humildad. Y el hecho de que cayas en tus pies diciendo que tú eres mi Señor y yo soy tuya, ¿verdad? Yo soy tu posesión. ¿Qué será que significan estas frases y estas imágenes? Por ejemplo, que ella escuchó del Señor y fue ante Él, y fue y cayó ante sus pies. Pero hubiera sido escrito una vez, pero fue escrito muchas veces para que no te lo miráramos. Cuando tú examines la vida de las personas, que Jesucristo alaba a estas personas, ¿verdad? Que tienen mucho en común. Todos tenían en este tiempo cuando escucharon de Jesucristo y fueron ante Él y cayeron ante sus pies. Vamos a leer Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 15. Marcos capítulo 5, versículo 15. Viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido de legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Versículo 5, versículo 6, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Este hombre, el mismo hombre del versículo 15, estaba en su propia mente y tenía miedo. La misma parábola está escrita en Lucas capítulo 8. Y como dice, sorprendentemente vino ante los pies de Jesucristo y se arrodilló ante los pies de Jesucristo. Versículo 22, Marcos 5, versículo 22. 22, leamos juntos. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que él vio, se postró a sus pies.
La misma cosa, ¿verdad? El líder de la sinagoga, Jairo, miró a Jesucristo y se postró a sus pies. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer, la que tenía el flujo de sangre por 12 años, lo que hizo ella es que fue ante él y cayó a sus pies y le dijo toda la verdad. Lo que podemos encontrar en todo lo común, en las personas que fueron alabadas por Jesucristo, que todos ellos fueron ante los pies de Jesucristo y se postraron ante él. A otras personas que fueron y se postraron ante Jesucristo artificialmente, no con su corazón. Eso actuaba como si caían ante sus pies. Mira, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Versículo, leamos juntos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar vida eterna, la vida eterna? Podemos escuchar a este otro hombre que corrió hacia Jesucristo y se arrodilló ante Jesucristo. Él vino corriendo y se arrodilló ante Jesucristo, ¿verdad? Y le hizo esta pregunta, ¿verdad? Le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una buena pregunta, ¿verdad? Hasta ese punto. De todas las cosas que él dijo eso. Dije, le dijo, ve y da todo lo que tú tienes y después vengan a mí. Versículo 22, la conclusión dice: por él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se levantó y se fue, ¿verdad? ¿Sabes por qué se fue? Porque todo el hecho de arrodillarse a Jesucristo fue como un chono más, ¿verdad? Mira Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Quiero explicar de por qué tenemos que caer ante los pies de ante Jesucristo. Qué postura y actitud tenemos que tener. Versículo 38 al versículo 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 42, leamos juntos. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es una cosa de la cual refirió que es bueno, que no será quitada. Es el hecho de que María estuvo ante los pies de Jesucristo y nunca se fue de él. El problema era de que Marta estaba distraída por muchas cosas, estaba caminando y no podía enfocarse en la palabra de Jesucristo.
Versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y cercano se dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. La diferencia es de que Marta y María tenían los oídos para escuchar las palabras que salían de Jesucristo. Pero el resultado era de que la otra hermana, Marta, empezaba a juzgar a María, su hermana, y confrontó a Jesucristo y le dijo, Señor, ¿no miras que yo estoy trabajando sola? Dile a mi hermana pequeña que me ayude. Estoy trabajando yo sola, yo estoy haciendo todo este trabajo sola. Hay que examinar esto de cómo que todas, las dos ellas escucharon las palabras que salieron de la boca de Jesucristo, pero empezaron a juzgar. Significa que las dos tenían oídos para escuchar la palabra de Jesucristo, pero una de ellas empezó a quejarse a su propia hermana. Bien raro, ¿no? Obviamente que esta persona, Marta, no escuchó la palabra de Jesucristo. Espero que tenemos que referirnos a la actitud que tú tienes cuando vienes a la palabra de Jesucristo, que tan importante es para tu vida. Esta mujer que estaba distraída, ¿verdad? Estaba en todo, ¿verdad? Muy ocupada. Y está la otra que vino a los pies de Jesucristo y escuchó la palabra de Jesucristo. Aquí podemos ver de que las dos escucharon las mismas cosas que fue predicada por Jesucristo, pero las actitudes eran diferentes. Una se empezó a quejar de lo que ella necesitaba que se hiciera, pero la otra miró de qué tenía que hacerse para el Señor. En estos tiempos podemos escuchar la misma palabra de Jesucristo que es predicada. Todos escuchamos lo mismo, pero hay personas que juzgan a la iglesia y tienen orgullo, ¿verdad?, sobre la iglesia, hacia la iglesia. Pero hay otros que a lo contrario que escuchan la palabra de Dios y guían la iglesia. Miran cómo pueden servir a la iglesia. Hay un cambio en su vida cristiana. ¿Cuál es la diferencia? ¿De dónde viene toda esta diferencia? Es la actitud de cómo ellas se paran ante la palabra de Dios. Esto define su final. En verdad, todos son salvos. Tenemos que pensar qué clase de mente tenemos que tener. Y qué postura y actitud tenemos que tener cuando venimos cerca de la palabra de Dios. Y por eso, si ese es el caso, no es importante venir a los pies de Jesucristo y escuchar lo que Él debe venir. Si es el mismo caso, lo mismo le va a pasar lo que le pasó a Marta. O sea, empezamos a elevarnos, a estar orgullosos y a juzgar a las personas alrededor de nosotros. Y por eso la palabra de Dios que viene en nuestro corazón no va a tener ningún efecto. Normalmente las personas que vienen cerca a los pies de Jesucristo, hay un tiempo donde todos vienen a los pies de Jesucristo. Un tiempo cuando somos salvos. Como podemos ver, María lo que había hecho después de que escuchó la palabra de Jesucristo en Juan capítulo 11 y 12, Mateo, en los 4 evangelios, todo de María fue escrito. Mira Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Versículo 3, leamos juntos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y le enjugó con sus cabellos
y la casa se llenó de olor del perfume. Versículo 11. Porque a causa de él muchos de los... Versículo 7. Entonces le dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. María había tenido en su mente, ¿qué yo puedo hacer para el Señor Jesucristo, verdad? Y por eso, que he escuchado la palabra de Dios cuidadosamente, podemos encontrar su nombre en los 4 evangelios. Por eso quiero decirle que la actitud al escuchar la palabra de Dios es muy significantemente importante. El momento cuando viniste a los pies de Jesucristo es el mismo momento cuando fuiste salvo. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 los ayuda a descubrir que cuando Saúl encontró a Jesucristo por primera vez en su vida, Saulo, versículo 3 y 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, versículo 4, leamos juntos, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo conoció a Jesucristo por primera vez, fue a sus pies ante el Señor, ¿verdad? Una primera vez cuando viniste ante la palabra del Señor. Antes de venir a la palabra del Señor no teníamos ninguna huella de quién éramos nosotros. Ninguna idea. Como la palabra de Dios que empieza a reflexionar nuestra vida de quiénes somos ante las Escrituras, podemos descubrir quiénes somos y la identidad de quiénes somos. Y esa identidad de que tan sucios y débiles éramos. Pero pude ver que el castigo que tenía reservado para yo mismo en el infierno, ¿verdad? Ante eso podemos ver de que yo era un gusano, ¿verdad? Según viví una vida buena, según, ¿verdad? Mi vida mundana, pero ante Dios yo era como un gusano. Creo que muchas personas de ese tiempo vinieron, se hincaron, arrodillaron ante los pies de Jesucristo. Jesucristo miró tu corazón y Él miró que tú querías ser salvo. Pero aquí hay una cosa, el problema es de que en el momento de que fuimos salvos nos arrodillamos ante Jesucristo, pero no permanecimos arrodillados ante Él, ¿verdad? Después de eso. El hecho es de que continuamente tenemos que estar humildes y seguir arrodillados y constantemente seguir ante Él, ¿verdad? Si continuamente te sigues humillando ante Dios, no hay ningún problema en tu vida. Vas a pecar menos, vas a juzgar menos, vas a ser más humilde ante Dios. Pero solo imagina en ti mismo, estás hincado ante Dios, humilde ante Dios, pero poco a poco te vas levantando. Cuando te arrodillas ante Dios, puedes ver cosas que nunca habías visto antes. Pero cuando empiezas a ver cosas que nunca habías visto, porque tu corazón se vuelve arrogante y orgulloso, es cuando trae problemas. Y verdad, podemos aprender de por qué pasa eso, ¿verdad? Al ver esto. El punto de que podemos entender de que aunque somos salvos, tenemos que seguir humildemente y cada rodeado ante Dios, escuchando la palabra de Él. El honor es dado nomás cuando sigues hasta el final, ¿verdad? Hasta arriba. Pero la palabra de Dios es diferente. Más puedes escuchar y ver cuando estás en las partes más bajas de tu vida.
número de años, de cuánto has sido salvo, eso no significa nada. Lo que significa mucho es de cómo tú te postras ante Dios y cómo sigues tu vida ante Dios después de estar salvo. Y por eso cuando te hincas ante Dios, Él te escucha la palabra de Él. Y la palabra de Dios, te- pero si tu postura está mal ante Dios, a una palabra de Dios que es predicada a ti, la palabra de Dios parece como palabra de hombre y no tiene efecto en tu vida. El resultado de eso es de que no hay cambio en tu vida cristiana. Primera Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dios alababa a la iglesia de Tesalonicenses, aquí en este pasaje, que la iglesia de Tesalonicenses, muchos de los que fueron salvos, hubo muchos cambios. Si miramos capítulo 1, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Versículos 7 y 8, leamos juntos. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La iglesia volvió un ejemplo a todos los que creían. Porque fueron... La palabra de ellos fue un testimonio para muchos, ¿verdad? Porque fueron... La razón de eso, porque recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Por eso, versículo 3, versículo 2, dice, cuando recibiste la palabra de Dios, la recibiste no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios, ¿verdad? Quiero decirles, cuando leo las escrituras por tú mismo, especialmente cuando vienes juntos a escuchar la palabra de Dios en la iglesia, tienes que escuchar la predicación como si Dios te está hablando a ti. Si así no es el caso, es básicamente las palabras del pastor. Puedes decir, oh, este pastor dijo esto, o esto es lo que dijo él. Hay muchas veces que escuchamos esto, ¿verdad? Como predicador al otro lado, dice, quizás te sientes así, quizá yo me sentí como si vine aquí al frente y prediqué la palabra de hombre. Algo que podemos ver aquí muchas y muchas veces. Pastor, tú predicaste muy bien. Es algo muy peligroso que un pastor pueda escuchar. Pastor, tu sermón era muy bueno hoy. Pero en un punto, ¿en qué libro tú miras en la Biblia de que dice que el pastor habló la palabra de Dios? En las iglesias antiguas, apóstol Pablo predicó la palabra, pero él siempre decía, el Señor dijo, Dios dijo, ¿verdad? Cuando personalmente escucho que muchos dicen, oh, un gran sermón, buen sermón. Honestamente yo me siento cuando escucho eso,
yo no sé si debo seguir predicando la palabra de Dios. Porque si esa persona cuando dice eso es porque escucharon la palabra de hombre. Es por eso, porque si es la palabra de un hombre, no hay cambio en ellos. Cuando miras una película o un libro, ¿hay un cambio grande? No, ¿verdad? Porque puedes tener un cambio emocional en el momento, pero no hay cambio dramático, ¿eh? Cuando lees la Biblia, es un predicador muy efectivo, ¿verdad? Una predicación muy efectiva es predicar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y verla cambio, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Qué tan bueno es de que un pastor pueda reunir 2,000, 3,000 personas, ¿verdad? Conforme él predica su palabra. Pero si ninguna de las personas de esa congregación puede ser salva, y no hay ninguna persona que vuelva a nacer pueda cambiar su vida para el Señor. Claro, esa, eso cae en el predicador en cierto nivel, ¿verdad? Pero el problema es de que es de la actitud del que está escuchando. Cuando el apóstol Pablo predicó y se paró ante las personas, él tuvo esta preocupación en su corazón. Está escrito en Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Versículo 4 y 5 leamos juntos. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Puedes entender un poquito de temor y temblor de lo que apóstol Pablo se está refiriendo en este pasaje. Apóstol Pablo era un escolar antes de ser salvo, ¿verdad? Era una persona que estudiaba mucho. Era un fariseo, uno de los más religiosos, uno de los más religiosos de los fariseos. Era un gran predicador en esta manera, pero aún este gran predicador tenía este gran temor, ¿verdad? En el contexto de este temor, dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humanas sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La gran predicación, según la Escritura, es repetidamente es leer lo que la Biblia dice. La predicación, nunca tienes que decir algo entretenido conforme a la sabiduría del hombre, ¿verdad? Pero muchas veces, muchas predicaciones están mixeadas con opiniones y muchas de las predicaciones son de política, de la sociedad, de muchas cosas del mundo y no hay palabra de Dios en eso. ¿Y sabes la razón por esto? De esto quiero decir. Es para entender a los oídos del que está escuchando. Si no, nunca fueron a la iglesia. Nunca vinieron. Muchas veces los pastores que están predicando salen físicamente a entretener a las personas. Porque si ellos no hacen eso, la congregación se duerme básicamente. Muchas de las personas que vienen a la iglesia, esa es la realidad de todo esto. Cuando tú buscas, muchas de las personas dicen, yo escuché un gran sermón, se rieron mucho y fueron entretenidos mucho.
Y sí, el sermón no fue tan largo, fue muy rápido, es un buen sermón para ellos. Dice, oh, qué gran sermón, muy entretenido. Ese es un gran sermón para ellos. Un sermón de que no fue conforme a la palabra ni la Biblia, ¿verdad? Dice, el sermón fue bueno porque habló y me llenó mi corazón, pero no conforme la palabra de Dios. Pero así es como son las iglesias de hoy, ¿verdad? Las estadísticas de las iglesias de hoy. Podemos ver y escuchar en el libro de Nehemías, capítulo 8, que dice la predicación del predicador Ezra. Podemos ver de que lo que él hizo, y que él tomó las leyes de Dios y las dijo, pero en ninguna manera él dijo nada entretenido, ninguna cosa, ¿verdad? Para entretener a las personas. Él expuso la palabra de Dios como era hacia las personas de Israel, a cualquier persona de Israel. Todas las personas de Israel lloraron y todos lloraron de alegría. Muchos fueron inspirados por la palabra de Dios. Pero eso es muy raro ver en nuestros tiempos. Pasaje inicial, Marcos capítulo 7. Versículo 25, leamos juntos. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que yo de él vino y se postró a sus pies. Ella se postró a sus pies. Después de que ha vuelto a nacer, aún después, tienes que estar hincado, arrodillado ante Dios, ¿verdad? Continuamente. Puedes tratar tú mismo, estoy seguro. Pero si tratas tú mismo, no va a durar mucho. Después de 1 año, 2 años, 10 años, después de ser salvo, una persona que fue ante los pies de Jesucristo, arrodillado de Jesucristo, me pude ver yo mismo levantándome poco a poco. Después empiezas a recibir una posición en la iglesia, a servir, empiezas a doblar tu espalda, empiezas a levantarte y levantar tu pecho. Como dice la Biblia, tú te vuelves como a un pescuezo de puerco, ¿no? Más muy grueso. Eso no saca a ninguno de los líderes de los pastores o madres, ninguna de las personas está expulsada de esto. Ninguno de los líderes. No importa cuánto has sido salvo, ni entre más largo has sido salvo y la posición que has dado, tú tienes que ser más humilde ya. Más y más, tú tienes que ir ante tus rodillas, ¿verdad? Arrodillado ante Jesucristo. Desafortunadamente somos personas que naturalmente somos arrogantes. Y no es mucho tiempo en cuanto tenemos que estar hincados ante los pies de Jesucristo, ¿verdad? Arrodillados. Tenemos que ir ante nuestras rodillas, estar completamente hincados ante Jesucristo. Pero mucho tiempo pasa, empiezas a levantarte, empiezas a tener contacto con los ojos, empiezas a levantarte. Antes nomás podías ver los pies de Jesucristo, no tenías problemas antes, ¿verdad? Pero después llegaste a un nivel que puedes hacer contacto con los ojos, ¿verdad? Y empiezas a distraerte y a estar triste. ¿Por qué? Yo pensé que Jesucristo era perfecto, pensé que tenía todo perfecto, ¿verdad? Pero Él no se mira bien hoy. Isaías capítulo 53. Isaías 53. Isaías 53. Versículo 2 y 3. Que buscarlo y leamos juntos. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca y no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Desechada entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mientras creces en el tiempo en tu fe, tus ojos empiezan a elevarse. Cuando miraste a Jesucristo, ¿verdad? Primera vez, lo miraste de cara a cara. Pero la Biblia dice, cuando lo miramos, dice que no hay hermosura de la cual le vamos a desear de él. Jesucristo no se mira de ninguna manera bien, ¿verdad? Bueno, cuando estaban los pies de Jesucristo, pero cuando tus ojos fueron elevados, Él era muy, muy, muy precioso, ¿verdad? A tus ojos, ¿verdad? Y era lo más grande de tu vida. Tenías un deseo porque tenías fe en el Señor de lo que Él había hecho. Estabas agradecido de que Él había derramado su sangre y le había dado eterna redención. Pero mientras levantabas tus ojos y te vuelves arrogantes y empiezas a hacer contacto con el Señor, con tus ojos, lo ves de ojo a ojo, empiezas a ver lo que dice, que no hay hermosura deseada en Él. Mi expectación en Jesucristo es de ser este hombre muy perfecto y muy guapo, pero no hay nada en él de eso. Versículo 2 dice, no había hermosura de cual vamos a querer en él, que deseemos de él ante los ojos del hombre, pero solo en los ojos de Dios está lo más estimado y lo más bonito. Cuando te vuelves arrogante, cuando estás ante los ojos de Jesucristo ojo a ojo, empiezas a juzgar al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo pensé que la iglesia era perfecta. Yo pensé que todos los cristianos que votan a ser tenían que ser perfectos. En el momento que miré a Jesucristo de cara a cara, pude ver muchos errores, no hay hermosura en él, no hay nada de lo que yo buscaba en él. Y empecé a decir, a juzgar y ver a otros de mala manera. Este es un problema, otro es el problema. Empecé a decir, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué está pasando? Porque hay muchas quejas así de nuestras bocas. Que esa persona, sus ojos, no está alineado con Jesucristo. Mira lo que dice la Biblia. Dice, no hay hermosura deseada. Dice, él fue rechazado por los hombres, menospreciado. Mantenga sus ojos, de que los ojos de Jesucristo, los ojos de Dios, Jesucristo era lo más bonito. Los ojos de Dios, todos los hermanos que vuelvan a nacer, no importa cómo se mire, son las personas más preciosas ante Dios. Y por eso que hay personas que sus ojos se han vuelto arrogantes, ¿verdad? A nivel de Jesucristo. Quieren comportarse como Jesucristo, como si ellos fueran el Señor mismo. Como esa persona tiene que pasar un proceso de humildad. En ese tiempo correcto, Dios va a humillar a esa persona donde tenemos que permanecer, que es en los pies de Jesucristo, ante Él, postrados. Digamos, las personas, los niños están jugando y ellos están corriendo hacia un lugar peligroso. Y claro, los padres, nunca puedes jugar aquí, nunca vayas allá. Pero lo que mamá mira y hace, va y corre hacia él y le dice del lugar que él no tenía que ir, pero entre más arrogante te vuelves, más te va a levantar el Señor y Dios te va a poner donde tú tienes que permanecer. Donde tú permaneces, tienes que permanecer en el lugar más bajo, que es el lugar más seguro de todos. Como les dije yo hoy, el lugar más humilde es el lugar donde puedes escuchar la palabra de Dios. En este lugar muy bajo puedes recibir, es el único lugar que puedes recibir la gracia de Dios. Recuerda la palabra de Dios, define de que Dios es la cabeza de la iglesia. Y la Biblia claramente dice que Jesucristo
el Espíritu Santo de Él está rodeando la iglesia de Cristo, su cuerpo. El problema que tú enfrentas cuando tú te vuelves arrogante y empiezas a juzgar, porque Jesucristo no ha dejado nada que nosotros deseamos conforme a nuestros ojos. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y no tiene hermosura. Obviamente que la iglesia de Dios, el cuerpo, no tiene ninguna hermosura, ninguno. Pero ese es el problema, que esos son tus estándares. En los ojos del hombre no hay nada bonito aquí en la iglesia. Hay una primera persona que podemos encontrar en la humanidad, que es el diablo, ¿verdad? El diablo deseó el lugar del Señor, quería ser igualmente como Dios. El diablo era un ángel que fue hecho para servir a Dios, ¿verdad? Fue hecho para eso, para servir a Dios. Pero en el momento que el diablo se levantó y miró el trono de Dios y empezó a querer tener el trono de Dios, y era algo que no podía él tener, ¿verdad? Y ese era el diablo. Cuando puedes ver la naturaleza alrededor tuyo, puedes recibir muchas bendiciones. Hay un dicho coreano muy viejo. Si la planta de arroz, entre más está lista para ser arrancada, más se arrodilla. La planta de arroz, entre más lista está para ser arrancada, se ve más humilde, ¿verdad? Más baja. Y yo tomé este dicho de enciclopedia, de lo que dice este dicho. Eso significa, entre más educado, entre mejor persona, entre más humilde tienes que ser. Significa de que entre más grande eres la persona, tú eres, más humilde tú eres y no tienes que ser menos orgulloso de ti. Esta planta de arroz habla de la persona que está llena de sí mismo. El hecho de que la planta de arroz está lista para ser arrancada, el hombre fue educado para ser una buena persona. El hecho de que esta planta de arroz entre más crece, está más lista para ser arrancada, más se arrodilla. Es cuando tú más te humillas, ¿verdad? Pero el hombre somos lo contrario. Entre más grande de personas somos, más queremos, o sea, ser orgullosos, ¿verdad? Y lo más peor, las personas que no tienen nada, de lo cual no pueden ser orgullosos, ellos inventan algo para actuar como si tienen algo y estar orgullosos. Estas personas cuando los llama están solos por dentro y las manos están solas. El dicho este es algo bíblico de tal manera. Vamos a ver la Biblia, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 16. Romanos 12, versículo 16. Leamos juntos: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no sea sabio en vuestra propia opinión. Unánimes entre vosotros, dice, no altivos, sino asociados con los humildes. O sea, no sean altivos, sino asociados con los humildes. No sean sabios, dice, en vuestra propia opinión. Tenemos que terminar nuestra vida cristiana con la misma posición que teníamos cuando éramos salvos, ante los pies de Jesucristo, cuando estábamos arrodillados ante Dios. Jesucristo Él mismo, quien es el más santo de todos, el más grande de todos.
Le dice que Jesucristo es como un gran sacerdote quien se humilló y se hincó, arrodilló ante Dios y postró ante Dios. Puedes escuchar toda la escritura de que Jesucristo fue alabado. Como Jesucristo oró, él puso su cabeza en la tierra y le oró a Dios. Y él se movió alrededor calladamente, el más humilde de todos. Vamos a ver Isaías 53, escritura de Jesucristo otra vez más. Isaías 53. Versículo que los explica de que tan humilde Jesucristo era. Versículo 7. Damas juntos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tres veces en versículo 7 dice, él no abrió su boca, dice, ¿verdad? Aún en el tiempo cuando él iba al matadero, él no abrió su boca. Él abrió su boca cuando fue al matadero como una oveja. ¿No? Él no abrió su boca. Una buena explicación sobre la humildad. Hoy les hablé de esto. La mujer sirofenicia escuchó de Jesucristo y fue ante los pies de Jesucristo y se postró ante él. Dice, yo soy tu posesión. Tú eres mi Señor. Todo lo que tú me digas yo haré. En ese tiempo tú estás callado y estás angustiado. Pero entre más te levantas y empiezas a abrir tu boca, lo que significa es que tú tienes que estar humilde. No abrir tu boca. En un versículo 3 veces fue escrito que Jesucristo no abrió su boca, ¿verdad? Pero en verdad tenemos que preguntarnos cuántos de nosotros estamos ante los pies de Jesucristo hincados, arrodillados ante Él. ¿Cuántos de nosotros estamos ante sus pies ahorita? Obviamente tienes que preguntarte esta pregunta a ti mismo, ¿verdad? A nadie más. Vamos a ir a Marcos capítulo 7 otra vez. Quiero concluirles antes de que terminemos. Versículo 25, Marcos 7, 25. Leamos juntos. Versículo 25. Leamos juntos. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Puedes leer después el otro versículo aquí de cómo esta mujer estaba bien humillada. Versículo 27 dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacíen los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. David confesó ante el rey David de que era como un gusano, ¿verdad? Como un ratón. Él también se nombró como ser un perro, ¿verdad? Él escuchó de Jesucristo y fue ante Jesucristo, se hincó, se postró ante él. Dice que ella se cayó, se rodeó y lo lavó a él. Solo imagínate a esa mujer cuando fue Jesucristo que se fue ante su pie, se postró y se hincó y se postró. ¿Será que ella se volvió a levantar otra vez o se quedó ahí postrada?
Ella se quedó y ¿hasta cuándo? Hasta el punto de que Jesucristo le dijo, levántate y vete y ve. En Damasco, apóstol Pablo conoció a Jesucristo y se postró ante sus pies. ¿Hasta cuándo? Cuando Jesucristo le dijo, levántate y vete. Pero ¿qué tal nosotros, cuando nosotros los caímos postrados ante Jesucristo, hasta cuándo tenemos que estar postrados? No cuando yo quiero levantarme. Cuando el Señor te dice, levántate y ve. Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 5. Capítulo 5, versículos 5 y 6. 5 y 6. Leamos juntos. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. La palabra humillados, sumisos, humildad está mencionada aquí muchas veces. Ser humillado es estar hincados ante Dios, no decir ninguna palabra, estar esperando nomás. Versículo 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuera tiempo. Está ante los pies de Jesucristo hasta el punto de que Jesucristo te levante y te diga y te exalte, ¿verdad? Pero eso es para ti, para el beneficio, para el mejor beneficio para ti, dice. Porque Dios le da gracia al humilde. La gracia de Dios solo más lo puedes encontrar en la superficie del mundo. Están las partes más bajas del mundo, pero si tú te levantas, no hay manera de que te puedas bajar de nuevo, al menos que tú te hinques, ¿verdad?, de rodilla para poder alcanzar. Tienes que decir, vamos a alabar. Decimos en vez, estamos alabando. ¿Eh? ¿Qué significa alabar? Alabar es estar sumisos, arrodillados ante la palabra de Dios, recibiendo la gracia de Dios que está cayendo de la mano de Dios hacia nosotros. Eso es alabar. Pero si estás parado, eso no es alabar. Porque de las partes más altas no encuentras la gracia de Dios. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 nuevamente. Versículo 29. Leamos juntos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Entonces Jesucristo le está mandando a esta mujer, ve, ve. Dice, tu tiempo ya está listo. Dice, el demonio, tu hija ya está bien. Versículo 30. Cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Mateo capítulo 15 de Jesucristo dice. Jesucristo, versículo 20 dice, estas cosas son las buenas tu fe, ¿verdad? Y ella fue sanada desde ese tiempo. Pero esta mujer tenía un gran deseo en su corazón, ¿verdad? Y un deseo de ella, de la que mujer estaba, de que su hija que estaba poseída por un demonio que fuera sanada, ¿verdad? Su gran deseo de ella. Y por ese sufrimiento del demonio fue ante los pies de Jesucristo. Y la hizo que se humillara ante Jesucristo. Y le permitió que su fe creciera. Y por eso Mateo capítulo 15 la alaba a ella. Mujer, qué grande es tu fe, le dice. Y se ve, tu deseo se ha vuelto
se ha cumplido. Te aseguro que tu gran deseo, personas alrededor, familias, amigos y conocidos, es de que ellos sean salvos, ¿verdad? Pero la lección que podemos aprender de aquí, que si tenemos la misma mente y actitud como esta mujer ante el Señor, todos los que están alrededor de nosotros pueden ser salvos y ser sanados. Puede ver de como si el tiempo que tenemos está muy cerca, ¿verdad? Cuando el Señor vuelva, espero de que podamos continuamente reflexionar nosotros mismos y ver la palabra de Dios mientras caminamos esta vida cristiana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Padre, oramos de que si nuestro corazón es tan arrogantes y orgullosos, que por medio de la palabra de Dios hoy podemos ser humildes, ¿verdad? Como hemos aprendido hoy de este gran sermón de la muerte sinfónica, que podemos estar postrados ante sus pies y estar humildemente ante tus pies. Oramos de que podemos continuamente estar ante tus pies humildemente. Sabemos de que tu venida está muy, muy cerca. Por favor, está con nuestra iglesia y estar más unidos para que podamos predicar tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor. Oramos todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén.